Bienvenidos nuevamente a TestOps Labs. En este video vamos a estar haciendo el segundo caso de prueba en la que vamos a testear la página de productos y vamos a validar la información del producto en la página de detalle de producto. Primero vamos a ir a nuestra página donde están todos nuestros productos, que es automationexercise.com/productos. Ahí vamos a validar que existe este título de todos los productos y que además estén todos estos productos, que en total son 34. Vamos a validar que sí o sí tiene que tener más de un producto. Después de eso, al azar vamos a seleccionar un producto y vamos a validar que tenga el precio, el título, el botón para agregar al carrito, y al hacer clic en este botón que dice ver el producto, vayamos a la página de detalle del producto, donde tendremos que comparar que el precio sigue siendo igual y el título sigue siendo igual. Aparte de eso, también vamos a validar que exista la categoría a la que pertenece y los otros detalles, que son estos tres. Para Cypress vamos a crear un archivo dentro de la carpeta end-to-end que se va a llamar productpage.site.js. Ahí vamos a escribir el describe, y adentro va a tener como título product page, y nuestro caso de prueba 2 sería que vamos a ver todos los productos en la página de producto y vamos a validar la información del producto adentro de la página de detalle del producto. Entonces, primero lo que vamos a hacer es vamos a ir a la página de los productos. Después de eso vamos a validar que este título. Bien, y los tags que vamos a usar es h2.title. Entonces volvemos y escribimos h2.title. Debería existir. Y tener el texto all products. En lo siguiente que vamos a testear es todos los productos. Para eso vamos a utilizar el punto product image barra par, que nos debería mostrar 34 elementos. Son todos los productos que tenemos.
vamos a agarrar la cantidad, o sea, sería en este caso 34, y vamos a decir de que tiene que ser más grande que 0. Porque si suponete que no vamos a poner 34, porque ¿qué pasa si la página cambia y se elimina algún producto, se crea un producto adicional? Entonces, sí o sí queremos que exista mínimamente un producto para poder hacer nuestro test. Y haría esto, todos los productos los voy a guardar con un alias que va a llamar all products. Esto después nos sirve para acceder a todos los productos de una manera más sencilla, porque en este caso se está guardando la query de todos los productos. Y ahora vamos a utilizar este alias y dentro de esto vamos a utilizar el then. Y básicamente lo que ahora queremos hacer es de todos los productos que tenemos, queremos elegir un producto random para guardar toda su información y después hacer clic en ese producto para que nos muestre toda la información. Primero vamos a guardar el número de productos en una constante. Y después vamos a crear otra constante que es un número random, agarrando la cantidad de productos. Y después que ya tenemos todo esto, vamos a utilizar el wrap, que básicamente es que envuelve todo esto para poder utilizar de vuelta todos los métodos de Cypress. Esto siempre hay que hacerlo cuando utilizamos el then. Y lo que ahora quiero ver es, yo tengo todos los productos y lo que ahora estoy buscando es la información del producto. Sería esta clase, Product Info. Que ahora quiero buscar el precio que está en el Product Info en el tag H2. Entonces vamos a hacer save wrap al product, find, vamos a elegir cuál producto que yo quiero con el random nom. Se va a elegir de todos los productos, va a elegir ese producto. Para eso utilizamos el EQ, sería. Y vamos a decir que tiene que existir. Vamos a invocar el texto. Y lo vamos a guardar como el precio del producto con un alias.
Y vamos a hacer exactamente lo mismo para el nombre del producto, que también lo queremos guardar. Entonces sería, en vez de H2, es P. Y en vez de, y el alias se va a llamar product name. Lo siguiente que queremos validar es que tengamos el botón de ir al carrito, que sería este. En este caso es un A. Bien. Después usamos el mismo product info A. Lo mismo. Y vamos a validar que tenga el texto to cart. Vamos a hacer lo mismo para el botón de elegir, ver este producto, que es esta clase de punto choose, y ahí estaría el botón car find punto choose contiene el view product, y después le vamos a hacer un clic. Bien, ¿por qué puse contain? Porque si vamos al texto, vamos a ver que tenemos entonces hacemos should, o sea, tendría que tener el siguiente texto. Bien, vamos a correr esto para ver cómo es que vamos. Acá escribí mal. También te había elegido contain porque lleva un montón de espacio. Por ahí no es visible en el HTML, pero cuando lo estamos testeando sí aparece. Entonces, en vez de utilizar should, utilizo contain. Pero da igual cuántos espacios tenga, porque tiene que sí o sí contener ese texto. Acá vemos que se fija así de que hay 34 productos y que es más grande que 0. Después se fija en el título, se fija en el precio y eso lo está guardando. Esto es el alias, que después lo vamos a utilizar más adelante. Después se fija de que existe el botón, es que eligió un solo producto, y después de eso se fija de que contenga ese texto y hace clic. Y como último ingresamos a la página de detalle del producto. Y ahora lo que nos queda es, bien, ya hicimos el paso 5, ahora vamos al paso 6, que es
vamos a validar de que el usuario navegó hacia la página de detalle del producto y después vamos a validar toda la información del producto. Bien, entonces ya podemos salir de esto que estábamos haciendo. Esto es importante porque tiene que agarrar los datos del producto y esto los queremos usar. Como Cypress es asíncrono, si lo hubiéramos hecho por afuera hubiera tirado un error. Bien, ahora lo que vamos a validar es, bien, para validar de que ahora nos encontramos, que ahora el usuario navegó a la página de Tassel, vamos a validar de que nuestra URL contenga product details, esto. Entonces vamos a escribir site.location para validar las URLs. En este caso vamos a validar el nombre del path. Vamos a decir should contain, porque como lo que sigue, el /3, esto va cambiando dependiendo qué producto se elige. Por eso vamos a utilizar contain, que contenga el product-detail. Y ahí lo valido. Y ahora vamos a validar que el precio y el nombre del producto sea igual al que estaba en la página del producto. Para ello vamos a utilizar los alias. Entonces vamos a decir site.get el arroba, que es para llamar el alias. Bien, y ahora vamos a agarrar el actual precio, que es este. Bien, tenemos la clase Product Information y está dentro de un span y es un span. Bien, dice que hay un solo elemento, entonces está bien y está acá marcado. Y vamos a poner un then y le vamos a llamar que es el precio del detalle del producto. Me olvidé de decir que invoca el texto, que es lo que necesitamos validar. Y ahora vamos a poner que vamos a usar spec para validar que el precio del producto en la página de producto es igual al precio del detalle del producto. Esta sería la primera validación. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para el nombre. Ahí vamos a buscar los selectores
del nombre serían acá, Product Information y el P. Okay, ahí tendríamos esta validación, lo vamos a correr para verificar que lo hicimos bien. Que me confundí del selector, por lo que veo. No es P, es H2. Ahora sí debería funcionar bien. Bien. Acá podemos ver que están bien las validaciones. Ahora bueno, nos faltan las últimas validaciones, que sería la de categoría y estas últimas tres. Y entonces tenemos acá Product Information, el P, y acá también tenemos otra vez P. En total 4 elementos. Bueno, bien, hay varias maneras de hacerlo. Vamos a hacerlo primero de una manera simple. Por ahí no es la más linda, pero es para que se entienda. Y vamos a decir... Bueno, como son en total 4 productos, vamos a elegir el primer producto es la categoría. Y vamos a decir que tiene que contener el category y 2 puntos. Y vamos a hacer lo mismo para las otras 3 validaciones. Bien, y acá vemos que encontró uno por uno la información. Hay una manera más linda de hacer esta parte. Vamos a poner un comentario y vamos a utilizar un loop para modificar esto. Primero vamos a crear una constante que se llama product info, y esta va a constar de una lista. Y vamos a poner en esta lista todos los textos que tenemos que validar que existan. Y luego lo que hacemos es el punto get, esto es igual, vamos a poner each, que es el que vamos a utilizar para hacer un loop por cada uno de estos productos, y podemos utilizar cada uno de los productos, que lo vamos a llamar product detail, y su index. El index sería en este caso el 0, el 1, el 2, el 3. Siempre
el primer producto empieza con el index 0. Y acá lo que vamos a hacer es hacer un wrap de vuelta del product detail y vamos a decir que tiene que contener el product info con el index. Entonces ven que esto equivale a esto que está en comentarios. Ya lo vamos a probar. Como ven, acá está. Hizo la validación correctamente. Acabamos de terminar de testear nuestro segundo caso de prueba. Ahora me pregunto, ¿ustedes conocían esta manera de elegir un producto aleatorio? Yo he visto mucha gente que siempre elige el primer producto y por ahí pasa de que, bueno, los datos cambian, los productos cambian. Entonces, para mí, esta es una de las mejores maneras para testear, sobre todo cuando tenés una lista de productos que siempre se va modificando. Entonces, bueno, es para validar más que todo de que la información que vemos en el listado de productos sea igual al del detalle. Es bastante importante, sobre todo cuando tenés los precios, muy importante. Bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.